Jau, muy buenas socios de Plural 21, muy buenas simpatizantes de Plural 21 y muy buenas a todo el mundo que esté viendo este vídeo y que no tiene ni idea de qué es Plural 21. Muy buenas a todos, Jau se os saluda. Hoy tenemos con nosotros a Inmaculada Fernández. Gracias, José Hola, Luis. Inma. Hola, José Luis. Besillo. Estoy encantada de estar aquí. Y yo también estoy encantado de que vengas. Año y 4 meses detrás de ella. ¿Quién es? Ella es la autora del libro negro de las vacunas, que lo podéis encontrar en Amazon. Sí, así es. Y Vacunas y autismo, que lo podéis encontrar en Amazon. En Amazon también. Vacunas y autismo, la verdad silenciada. La idea es que nosotros vamos a tener libros también de estos, copias. Los podéis comprar en Amazon o en Plural 21, que me han dicho que se compran los libros súper a gusto. Sí. Que entonces, Inma, Dime. ahora a ver cómo te pregunto para que YouTube me deje subir cositas. ¿Ya no censuran? De verdad, desde hace unos meses. ¿Sobre este tema tampoco? Nada, podemos decir todas las palabras. Oh, yeah. Sin problema. Aguantan, ahora Vale, no censuran. entonces, ¿cuál es el primero que escribiste? ¿Verdad? Creo que es este. No, el primero es el libro negro de las vacunas. Vale. Lo publiqué pues casi el último día del año del 2021. Y bueno, pues es tras una larga investigación de más de 10 años. ¿Qué has descubierto? ¿Qué puede encontrar quien lea este libro? ¿Qué puede encontrar? Sí. Bueno, pues tiene 3 partes. La primera parte es la que a mí me impactó muchísimo cuando me enteré en el año 2010, cuando iban a hacer mi tercera hija. Entonces me enteré que algunas de las vacunas del calendario infantil contienen células de fetos abortados. A mí esto me dejó muy impactada, no me lo podía creer, pero resulta que está todo en los prospectos y en otra serie de documentos que se presentan para la aprobación de estas vacunas. Yo me encontré con el documento publicado en Cuadernos de Bioética, me lo encontré en el 2010 o finales del 2009, y este documento estaba publicado en el 2008 y se titula Vacunas, biotecnología y su relación con el aborto provocado. Es del científico español José Luis Redondo Calderón y hace toda la traducción de todos esos documentos de Estados Unidos que se presentan para la aprobación de las vacunas del calendario y otra serie de documentos de los investigadores que crearon esas líneas celulares para la fabricación de ciertas vacunas. En España, concretamente, contienen células de fetos abortados, la triple vírica, para el sarampión, paperas y rubeola, la de la varicela. Ahora también desde el año 2022 se pone combinada la segunda dosis de sarampión, papera, rubiola y varicela, una cuádruple vírica, que en España se llama ProQuad, que también contiene 2 líneas de células de fetos abortados, y también la de la hepatitis A, que esta viene siendo todavía en las comunidades autónomas como fuera del calendario, pero también recomendada en muchas ocasiones. Y bueno, y todas las del COVID, prácticamente todas, utilizan líneas de células de fetos abortados, otras 2 líneas celulares diferentes, y eso te puedo contar aquí en España. En Estados Unidos son muchas más, pero en España son esas. ¿Cómo encontramos en el prospecto o en la ficha técnica? No creo que ponga fetos abortados, No. que le deben llamar... Pone que están fabricadas en células diploides humanas, W38 o MRC5, que son las de infantiles. Entonces, células diploides humanas, para los que somos de letras, que a mí me tocó recordar el libro de bachillerato de biología, pues significa simplemente células diploides, que son todas las células que tienen 46 cromosomas, o sea, son todas menos los óvulos y los espermatozoides, que tienen 23, que están encaminados a emparejarse. Entonces, 23 del padre, 23 de la madre, dan lugar a todas las demás células de nuestro cuerpo, que se llaman células diploides. Las células de óvulos y espermatozoides se llaman haploides. Bueno, pues estas líneas celulares, concretamente la de la triple vírica, vienen a ser de pulmón, son de fibroblastos pulmonares. Y W38, este código, así tan enigmático, pues significa simplemente Wistar Institute, que es el organismo de Estados Unidos que las hizo, y 38 pues es el código justo que le dieron a esa muestra de ese pobrecito feto abortado, que le abortaron expresamente o con la intención expresa de luego poder sacar una línea celular de cultivos para vacunas.
Y luego la otra línea celular que se utiliza en la de la varicela es MRC5. MRC significa Medical Research Council, que es un organismo de sede en Londres, y bueno, pues eso es lo que significa. Y luego hay otras, las del COVID, por ejemplo, utilizan la HEK 293. HEK significa Human Embryonic Kidney, o sea que es células de riñón de feto, de humano. Y 293, pues sabemos que suele hacer referencia al número de ese feto porque se necesitan muchos hasta que dan con la que les gusta o que les puede servir. Y bueno, luego hay otra que también se usan las del COVID que se llama PERC6 y bueno, pues en fin, cada una son de un año distinto de extracción y son líneas muy antiguas. Entonces, lo que dicen las farmacéuticas es, bueno, no pasa nada, porque como ya son muy antiguas, están con demostrada experiencia en su utilización. Y no, no es verdad. Nunca se hicieron estudios de qué pasaba de introducir líneas celulares en las vacunas y si eso era seguro. Entonces, yo enseguida me encuentro, como eso me rechinaba mucho, no me podía creer que eso tuviese algún fruto bueno, pues entonces seguí buscando y me encontré con los estudios de la doctora Teresa Deischer en Estados Unidos, que efectivamente vincula que desde que se introducen estas vacunas en Estados Unidos el autismo se dispara. ¿Y qué es lo que pasa? Pues que ella lo explica, que ese ADN, como es desnudo, muy fragmentado, son menos de 250 pares de bases, pues es fácilmente insertable en el genoma del niño que recibe la vacuna, en el núcleo de las células, y entonces depende de dónde... Entonces te ponen la vacuna y acabas con un ADN que no es el tuyo. Y acabas con un ADN insertado en ciertos puntos que ella llama, que se pueden insertar, de recombinación homóloga, porque claro que es una célula de humano con otro humano que casa, no es como antes que nos pensábamos que era de pollo, de embrión de pollo, de otro animal, que también se hacen con conejo, con perdiz, con cerdo, con mono, pues eso no casa, pero claro, el ADN humano, claro que casa, entonces es una terapia génica. Entonces yo cuando me entero de esto voy a hablar y a consultarlo con un catedrático de genética y me lo confirma, eso simplemente por eso y porque hay una probabilidad cierta y la doctora Teresa Deischer en Estados Unidos dice que hay 1.000 millones de veces más de probabilidad de recombinación homóloga, simplemente por eso tenían que estar fuera del mercado. Eso no se puede utilizar, es una terapia génica y nadie nos informa a los padres. Y los médicos son ignorantes de todo. Bueno, los médicos son muy ignorantes porque médicos pobres no se leen ni los prospectos, no saben que tiene eso. Entonces yo de repente me encuentro con esta documentación tan apabullante, los prospectos en los estudios de la doctora Teresa Deischer, y yo lo primero que hago es presentárselo a mi pediatra. Y no sabe nada, como si le hablase en chino. Claro, ya se lo presento, lo leo con ella, a médico. Y claro, tiene que reconocerlo, pero se queda en shock. Entonces, pues lo consulta con su comercial de la farmacéutica, claro. Efectivamente se lo reconoce, pero dice, bueno, no pasa nada, porque son líneas de los años 60 del siglo XX. Es verdad que UI38 y MRC5 son de los años 60. Pero ¿y qué pasa? No simplemente, por eso no es seguro. Y además sabemos, la doctora Teresa Deischer así lo señala, desde que se introduce empieza el autismo a dispararse. Y no pasa con ninguna otra variable. No pasa con la edad paterna, no pasa con el cambio en el manual del diagnóstico del trastorno del espectro autista. Espera, déjame que aquí tengo que hacer un inciso. Si hay una socia, Plural 21 este año hace 37 años, ¿no? O 36, 36. ¡Guau! Mucho. Enhorabuena. Hombre, yo soy el cuarto presidente. ¡Qué suerte tenéis aquí en Barcelona! Somos los longevos, pero porque lo hacemos bien. Me lo creo. Entonces tenemos una socia que está desde el origen, que ha hecho un trabajo, que ella es epidemióloga, hizo un trabajo sobre, hay autistas en su familia, sí, y ella hace un trabajo personal de, a ver, ¿de dónde coño sale esto? Y ella, os dejaremos el vídeo por aquí. Ahora, y ella llega a la conclusión de que el aumento de autismo, como epidemióloga y desde su punto de vista, está vinculado a la telefonía móvil. Yo ya te pasaré el vídeo, ¿vale? Pero que ya verás que hay más aspectos a tener en cuenta, ¿eh? Y además presenta las curvas
También. Las curvas no es una curva de que suba, es la curva hace... Escalón. Escalón. Y en cada inflexión del escalón Sí. coincide con un cambio de telefonía móvil. Claro. Del 1G al 2G, del 2G al 3G, Sí. del 3G al 4G. Bueno, yo eso ya vi los estudios de Bertomeu Palleras, de aquí catalán, cuando contó lo del COVID también, pues efectivamente justo en el paso del 5G, o sea que había varias variables, ¿no? También podía darse, ¿no? Quizá la vacuna de la gripe del año anterior, como indicó el estudio del Hospital Huesca Barbastro, pero bueno, también por la influencia de antenas, ¿no? Esto puede ser una cosa combinada porque somos seres electromagnéticos, Sí, efectivamente. yo creo que es una sinergia que nos están dando por todas partes y por alguna caemos. Sí, pero los tóxicos inoculados tienen mucho que ver. Yo no sé si había cambio en 1979, pues cuando pega el primer quiebro. En el año 1979 en Estados Unidos es el año de introducción de la vacuna de la triple vírica. Luego se empieza ya a extender en todo el país como en 1983 y da más quiebro. Y luego es introducir la vacuna de la varicela, también que contiene células de fetos abortados y da otro quiebro. Con la de la hepatitis A en Estados Unidos también. Y la doctora Teresa Deischer esta variable la estudia en Estados Unidos, en Dinamarca, en Australia Occidental y en Reino Unido. Y en todos los países es, incluso coincidiendo ya con el mes de introducción de esta vacuna, el autismo se dispara. Se dispara. Y luego, pues si coincide con la telefonía móvil, pues claro, es que todos los tóxicos también en el cuerpo también reaccionan con las frecuencias. También es cierto. Pero bueno, yo me he dedicado a los estudios de los médicos que sí vinculan el autismo con las vacunas, o sea que es mentira, si usted médico que nos está escuchando o padre que nos está escuchando ha oído decir que no hay vinculación, que solo fue un estudio, el del doctor Andrew Wakefield, en 1998 en la revista The Lancet, y que fue retractado y que ya la vinculación no es cierta. No, señores, no es verdad. Uy, perdón. Cuidado, que no mojas. Uy, perdón. En este libro, Vacunas y Autismo, la verdad silenciada, llevo más de 220 estudios que muestran la vinculación entre vacunas y autismo. O sea, que no es un estudio que colgó un tío que luego tiró para que atrás. luego dijeron que era espera, mentira que y ya está. Encontrarán 3 partes en este libro. A 3 partes. La segunda parte, como yo primero dejé de vacunar de estas, pero era una madre muy preocupada porque era una madre muy adoctrinada, buscaba las que no contuvieran las células de fetos abortados. Y bueno, casi me voy a Japón, que ahí las encontré, pero menos mal que me paré un poco y ya. Le diste al freno de mano. Y al freno de mano, pero de las otras seguía vacunando. Yo tengo 5 hijos. Entonces, en el cuarto, en las primeras vacunas de los 2 meses de edad, que no tienen células de fetos abortados, él tuvo una reacción adversa fuerte de dermatitis atópica. Él nació en el 2014. Y entonces ahí fue cuando ya, que me cuesta todavía un tiempo en darme cuenta, pero yo ya tenía en mi poder todos los prospectos porque estaba muy, muy obsesionada con este componente de introducir ADN humano en otro ser humano. Es cuando empiezo a leer los otros componentes, los otros adyuvantes, conservantes, excipientes. Sí, el aluminio, el mercurio, el polisorbato 80, el formaldehído. Y ahí es cuando le cuento la cantidad de aluminio que recibió en esa visita de enfermería, que le pusieron 3 pinchazos, múltiples vacunas, porque una era hexavalente. Entonces ahí le conté, según prospecto, había recibido más de 1 miligramo de aluminio inyectado. Y aquí otra puntualización. El aluminio inyectado es muy difícil de eliminar. O sea, que no es lo mismo que te digan los pediatras, que ahora se justifican. No, es que el aluminio inyectado no es mucho, porque más se recibe por vía oral en la alimentación. Bueno, es verdad que muchas leches de fórmula introducen aluminio también, pero es que el aluminio oral se elimina prácticamente en su totalidad, casi el 100% se elimina, porque pasa las barreras protectoras del cuerpo y todo el tracto digestivo, y sin embargo el aluminio inyectado no. Este aluminio puede pasar al torrente sanguíneo, puede pasar a la sangre. Bueno, de hecho hay un neurólogo francés que llevo yo aquí sus estudios que transmigra del brazo, pasa al cerebro, claro que sí, y la barrera hematoencefálica no está cerrada hasta los 2 años de edad, con lo cual estamos intoxicando con una intoxicación aguda de aluminio a nuestros bebés y son unas cantidades desorbitadas. Bueno, yo lo calculé para los 2 meses de edad,
y para los 4 meses de Claro, edad. si lo calculas por peso tiene que ser una barbaridad. Es que, claro, la FDA dice que no se puede recibir más de 4 o 5 microgramos por kilo de peso corporal y por día. Entonces yo lo calculé para un rango normal, quizá normal, pero un poquito bajo, pero puede ser una niña perfectamente a los 2 meses, y recibía 47 veces más por encima de lo que se considera tóxico a nivel del sistema nervioso central y a nivel del sistema óseo. O sea que estamos intoxicando a los niños, y esto no lo digo yo, lo dice el doctor Christopher Exley, que llevó aquí también sus estudios, que es casi que el más experto de todos los expertos del mundo de aluminio, químico británico, que está diciendo el aluminio que se inyecta a los bebés es una intoxicación aguda. Y esto no responde igual que la intoxicación que tú puedas tener por vía oral. No, no. Esto es una intoxicación aguda y el cuerpo reacciona muy fuerte. Y luego hay algunos niños pues que tienen un problema de que desintoxican peor, o que los tóxicos o que el aluminio les sienta peor. Y también pasa que depende del lote. Porque yo he hablado con padres que lamentablemente sus hijos se enfermaron muchísimo y terminaron muriendo, o incluso muerte súbita del lactante. Aquí Alicia Ninó entrevistó a un papá, Federico Sánchez, su hijo Luca, que quedó gravísimamente afectado y murió. Bueno, pues él junto con otro papá mandaron a analizar los lotes. En uno de ellos consiguieron la muestra maestra y en otro consiguieron otro lote porque no le daban la muestra maestra de ese lote que había recibido su hijo. Y lo mandaron a analizar a Estados Unidos, y es terrible lo que se descubre ahí, porque había más aluminio del declarado en el prospecto, José Luis, y en uno de los viales había 3 veces más de aluminio del declarado en el prospecto. Entonces, ¿qué está pasando aquí? Tenemos unos productos en el mercado que no son seguros porque tienen una larga lista de efectos adversos, pero es que además no cumplen con lo del prospecto. Están metiendo, demostrado con análisis, y yo lo llevo en mi canal, esos análisis en mi canal de Telegram, hasta 3 veces más detectaron. Perdón, quien quiera entrar en tu canal de Telegram, ¿cómo te encuentra? Inmaculada Fernández, canal de información en Telegram. Y también tengo Instagram desde hace unos meses. Que nos quedamos sin tiempo. Sin tiempo, sí. La tercera parte del libro. Y la tercera parte del libro pues fueron ya las vacunas que no son vacunas del COVID. Porque yo ya empecé a escribir el libro en el 2019 y ya no puedo dejar de parar porque ya viene el 2020 y yo ahí ya no dormía. Estaba nada más que siguiendo eso que decían que eran los primeros ensayos, que veía yo que moría la gente y que esto se mete, o sea que las inoculaciones tóxicas del COVID, que no son ni tan siquiera vacunas, empezaron a pincharse en el 27 de diciembre del 2020, sabiendo que provocaban muertes. ¿Y cómo lo sabemos? Porque yo encontré un documento en la FDA que demostraba que en los primeros ensayos esos, que eran nada de tiempo, había habido muertes, había habido gravísimas enfermedades, había habido enfermedades paralizantes, enfermedades crónicas, ataques al corazón, síndrome multisistémico en niños, José Luis. Y esto se sabía. Y va y se empieza a pinchar. Es que esto es un crimen de lesa humanidad. Y diciendo que son seguras y diciendo que son seguras y eficaces porque han invertido muchos millones y que ya está. Bueno, simplemente ya, aún no siendo nada más que teniendo un mínimo de sentido común, si los reales decretos establecen que más o menos una media de 10 años hasta que se presente un producto para ser aprobado, que pasan unos meses, ¿cómo se puede presentar? Así pasa que no se probaron en animales. Un ensayo clínico de 28 días para poner algo en el mercado. Es que eso es una animalada. Eso es una animalada. Es una animalada. Bueno, pero es que yo ya me quedo, ya loca cuando ya descubro que incluso las vacunas del calendario infantil, esas que pasan 10 años, se supone que 10 años desde los primeros ensayos preclínicos de fase 1, fase 2, fase 3, bueno, que vienen a ser al principio 6 años, bueno, vienen a ser como una media de 10 años, esas tampoco han presentado ni estudios de seguridad ni a largo plazo ni con un verdadero placebo. Entonces, ¿qué estamos hablando? Y comprobado, y lo digo con todas las letras porque esto lo sabemos gracias al abogado Aaron Siri de Estados Unidos, que pidieron a la FDA, a la Food and Drug Administration, que les demostrara qué estudios tenían de seguridad a largo plazo y con un verdadero placebo. Y no pudieron presentarlos, porque los hacen los estudios de seguridad muy poquitos días, algunos 2 días, 3 días, 4 días, 5 días, 30 días, a lo mejor unos meses y ya. Y luego
siempre comparado con otra vacuna, o sea, el grupo de prueba donde se prueba esa novedosa vacuna, siempre comparado con otra vacuna o con un componente que viene a ser lo mismo que la vacuna de prueba menos los antígenos, o sea, menos los virus y bacterias atenuadas. O sea, están metiéndole las mismas cantidades de aluminio. Con lo cual tampoco puedes hacer un blanco. Con lo cual lo que hacen es, hay el mismo número de muertes, muertes súbitas, el mismo número de hospitalizaciones, el mismo número de enfermedades, y dicen, es segura. Ha habido lo mismo que en las otras. Oiga, esto es un fraude completo, es un engaño, manifiesto a todas luces. Oiga, ¿cómo pueden compararlo con otro tóxico? No pinchen nada, o suero fisiológico, algo, suero normal. Suero el otro. Bueno, y luego aquí, vacunas y autismo, la verdad silenciada, como se me había quedado mucho que contar, y como estoy harta de escuchar que no hay evidencia ni ningún estudio, nada más que el doctor Andrew Wakefield, que demuestra la vinculación de vacunas y autismo, pues entonces Te has dedicado a hacer una recopilación. Me he dedicado a hacer una recopilación de todos los estudios, que bueno, había una mamá en Estados Unidos que ya hizo muchísima recopilación de estudios. Bueno, yo me vengo a encontrar como unos 50. Y luego veo a esta mamá y ya había recopilado un mogollón más. Entonces me salen 220. Pero no solo eso, yo llevo aquí reportes en el VAERS, que es el organismo que recopila los efectos adversos de las vacunas, que muestra esto, los casos de autismo. Recopilo también otros testimonios que me he encontrado de científicos que están hablando, el doctor Peter Fletcher en Reino Unido, que habla de que la introducción de la MMR, que es la triple vírica, no pasa ni las más mínimas pruebas de seguridad. Recopilo también juicios por vacunas, mucha información, muchos juicios. Aaron Siric entrevista, por ejemplo, a Catherine Edwards, que es una vacunóloga, líder mundial de vacunas, que reconoció que no hay ningún solo estudio dándole la vuelta a la cosa, que diga que las vacunas no provocan autismo, que son seguras o que son inocuas. Oiga, esto lo ha reconocido en un juicio Catherine Edwards, ¿no? Y luego pues llevo también en otro juicio que habló Stanley Plotkin, que es el vacunólogo más vacunólogo, porque tiene un libro súper guay para todos los de las vacunas, que reconoció en el juicio toda la lista, gracias a Aaron Siric, que es una maravilla, que le tuvimos en el Congreso de Daños por Vacunas conexión con él, y tuvo que reconocer pues lo de las células de fetos abortados, el aluminio, el mercurio, el polisorbato 80, el suero bovino, y qué interacciones puede tener. Estuvo testificando 8 horas en un juicio de padres separados. La madre no quería vacunar, el padre sí. Y entonces Aaron Siric, el abogado, llama a declarar a Stanley Plotkin, que está implicado en la extracción de las líneas celulares de fetos abortados y que ya es muy mayor. Bueno, pues esto fue en el año 2018, el 11 de enero del 2018. Tenemos los testimonios de estos señores que han hablado y que han contado esto. O sea, ¿qué estamos hablando? Si ya te lo están reconociendo ellos y otros muchos médicos investigadores que han hablado pues en otras instancias en Estados Unidos, y qué más, y bueno, muchas cosas más. Mira el reloj. Ay, ya, me tengo que ir, que me están reclamando en otro sitio. Haz una cosa, a quien habrá alguno que estéis mirando este vídeo que digáis, ya está, la antivacuna es magufa, bebelejía. Pues no, pues yo era una madre muy confiada en el sistema, vacunaba de todo y más. A mis primeros hijos, lamentablemente por ignorancia, les tengo muy vacunados. A mi segundo hijo incluso le metí en un estudio de vacunas del neumococo, terrible, como para que me digan a mí antivacunas. Por hijo mío, que va a hacer ahora 20 años. Y es que he tenido hijos cada 4 o 5 años. Bueno, pues ¿cómo me van a decir a mí antivacunas? Si yo he metido a mi hijo en un estudio de vacunas. Y ahí ya fue un poco cuando empecé a mosquearme, porque ahí en el estudio me dijeron que a no todos los niños les hace efectos las vacunas, que íbamos a tener mucha suerte, que le iban a hacer a mi hijo los análisis serológicos y que si no conseguían levantar la respuesta inmunitaria con las vacunas, le iban a revacunar. José Luis, terrible ahora, ¿no? Menos mal que los análisis serológicos dieron bien, porque si no hubiese recibido el doble de aluminio de todas las vacunas, el doble de mercurio, el doble de polisorbato 80, formaldehído, que es cancerígeno. Polisorbato 80 es mutagénico. Claro, luego dicen los niños con autismo tienen pequeñas mutaciones, pero que no tienen sus padres, pero los tienen ellos. ¿Pero por qué?
porque hay componentes mutagénicos. Bueno, ya el ADN dentro de otro ser humano, de humano en humano, también genera mutaciones, pero es que además ponen componentes mutagénicos. Entonces, no he sido antivacunas, desde luego he sido muy confiada en el sistema y me ha costado muchos años espabilarme de todo, como 10 años. Lamento mucho haber tardado tanto, pero bueno, me ha dado tiempo a investigar mucho y para mí es de agradecer cuando me contactan médicos y enfermeros y me agradecen, sobre todo este primer libro que lleva ya más tiempo publicado, que muchísimas gracias porque ellos no habían leído los prospectos, no habían leído los ensayos clínicos y que para ello es pues como todo compendiado, todo resumido, donde pueden encontrar todas las fuentes, porque tiene más de 400 fuentes referenciadas de estudios publicados científicamente, pero ocultados, no retractados, y otra serie de documentación. Este también tiene más de 400. Y bueno, estoy muy contenta porque están en bibliotecas universitarias. Han conseguido entrar en 4 bibliotecas universitarias de España. Así que es que están reconocidos porque yo no soy la que hablo, yo soy solo periodista. Yo lo que ha sido como un compendio. Compendiar. Compendiar, recopilar las fuentes. Yo no hablo en absoluto, sino que difundo lo que está publicado. Entonces a mí, a ver, que me venga la Asociación Española de Pediatría a decirme qué es lo que está equivocado, ¿no? Cuando son estudios independientes. Y claro, comparados con los otros, con los estudios que hacen las farmacéuticas, con conflictos de interés. Por cierto, la Asociación Española de Pediatría reconoce todos los años unos graves conflictos de interés con las farmacéuticas. Lo reconoce todos los años porque el Comité de Vacunas de la Asociación Española de Pediatría, cuando recomienda este año en España hasta 73 dosis, desde que los niños están en gestación hasta los 18 años, 73 dosis de vacunas. Y resulta que lo recomiendan los trabajadores de la farmacia, que algunos declaran que han trabajado en los últimos 5 años hasta en 20 o más de 20 farmacéuticas. José Luis, esto clama al cielo. Es que tienen que ser inmediatamente destituidos de ese puesto, como ha pasado con los 17 miembros de los CDC en Estados Unidos. Ah, Inma, es que estoy padeciendo por ti Sí, por la hora. ya quedamos otro día. Por supuesto. Quedamos otro día. ¿Creéis que sí, no? Online o me invitáis aquí a venir a Barcelona. Yo vengo se me encantada. están ocurriendo ideas. Ah, vale. Luego hablamos fuera de cámara. Yo Vale. te quiero explicar una cosita y por mí lo cerramos. Fenomenal. Perdonad, ha sido un flash. La tenemos aquí media horita y se tiene que pirar, pero más vale el 1% de algo que el 100% de nada. Yo hice un máster de 2 años en Regulatory Affairs, en registro de fármacos. Wow. Yo llego a Plural hace 22 años. Yo llego por un tema y me empiezo a venir por Plural y empiezo a encontrarme libros antivacunas, empiezo a hablar con la gente de Plural y a mi hijo no lo vacuno. Yo llegaba a casa diciendo, hostia, los de Plural están para allá. Pues no vacunan a la gente, no, allí la peña va y no vacuna a sus hijos, la gente está loca. Bueno, entonces yo venía a Plural, pero aquello que yo a mi rollo, ellos al suyo, hasta que hay un apagón en Barcelona, se va la luz durante 4 o 5 días y tienen que poner grupos electrógenos en las esquinas. Y en ese momento yo tenía una vacuna en la nevera de mi casa. Se va la luz. Está 3 días la vacuna en la nevera, muerta de asco, y mi mujer dice, hombre, no vamos a poner esto al niño, ¿no? Digo, no, compro otra. Perdón, ¿qué? No. Compro otra. Digo, mira, ¿sabes qué? Joder, para algo he estudiado Regulatory Affairs. Déjame que me baje la ficha técnica de la vacuna. Wow. Y se me ocurre bajarme la ficha técnica de la vacuna. Me la empiezo a mirar. Empiezo a desglosar las estadísticas, porque la diferencia entre una ficha técnica y un prospecto es que la ficha técnica es muchísimo más amplia. Extensa. Y viene... Si la ficha técnica está bien hecha, que últimamente ya no están bien hechas, viene... Faltan datos. Comparada con las originales de Estados Unidos, las en inglés, faltan muchos datos. Tú comparas una ficha técnica de hace 10 años con una actual y no tiene nada que ver. Porque había un resumen del ensayo clínico con estadísticas y tú te podías revisar esas estadísticas. Coño, empiezo a revisar unas estadísticas... Y te quedas flipado, ¿no? Y me quedo flipando de esto. Se lo voy a poner a mi hijo. Que provoca muertes, ¿viste? Bueno, muertes. era más peligroso poner la vacuna que esperar que el niño tuviera una meningitis.
Así es. Provocan meningitis, encefalitis. Bueno, eso esta no lo era saben. una vacuna contra la meningitis y era más barato. O sea, era más seguro esperar a ver si el niño tiene una meningitis que poner la vacuna. Si le ponías la vacuna, lo metías en unas estadísticas que eran peores. Así es. Digo, pues hostia, pues yo te se lo meto. Voy a mi mujer y le digo, oye, que mírate la ficha técnica. Míratela, por favor, porque es una decisión que hemos de tomar a medias. Claro. No. Eres tú el... Si tú dices que no, es que no. Yo confío en ti. Digo, no, coño, joder, mírate las estadísticas, que los dos somos licenciados en química, conocemos de estadística, míratelas. Vale, se las mira y me dice, venga, fuera, se acabó. Se acabó. Y entonces me llega la madre de una niña del cole, de, oye, ¿tú vas a poner a tu hija el Bexero? Digo, no, ¿qué es esto del Bexero? No, la vacuna nueva que han sacado. Digo, hostia, por no darle explicaciones a la madre de, no, si yo los míos no los vacuno. Digo, no sé, yo primero antes de poner vacunas me bajo la ficha técnica, me la miro y en función de lo que observo en la ficha técnica me decido. Haz eso. Anda, ¿y dónde la saco? Digo, te vas a la página web de la Agencia Europea del Medicamento, ya te digo yo cómo. ¿Me puedes sacar tú la ficha técnica? Ah, no te preocupes. Le saco la ficha técnica, se la envío por correo. Me dice, oye, yo no sé entender esto. Y yo me la había leído. Digo, mira, yo solo te digo que te mires el punto 5.1 de la vacuna, en eficacia clínica. Os lo pondré por aquí. Y te dice, no se hay, ¿cómo es lo que dice? No se han hecho estudios clínicos para demostrar la eficacia de esta vacuna. ¿Y se deduce la eficacia de la vacuna en base a esto. Así es. ¡Toma! Pero que miré el otro día en ChatGPT, ¿cuántos Bexeros se han puesto en Europa? Millones. De algo que se ha deducido que esto funciona, pero no hay ensayo clínico hecho. El único ensayo clínico que hay es un ensayo de seguridad, y muy no poquito. de eficacia. Y encima de seguridad habría que mirárselo bien. Así es. Bueno, gente, que Inma ha venido... Muchas gracias, José Luis. Y bueno, impresionante. Así que es una tomadura de pelo. Cuando uno realmente lee, y yo no soy química como tú, pero solo periodista, pero yo con lo que he leído, digo, pero me están tomando el pelo en cuanto a eficacia, en cuanto a seguridad, en cuanto a Chicos, todo. yo os recomiendo, no creáis a Inma, no me creáis a mí. Así es. Leed por vuestra cuenta. Iros a las fichas técnicas, poner ficha técnica y el nombre comercial de la vacuna, os bajáis la ficha técnica y seguro, no, yo es que soy de letras y esto, seguro que en vuestro entorno hay alguien que haya estudiado biología, sí, algún matemático, alguien de ciencias habrá que os puede al menos evaluar las estadísticas. Y una trampa que hacen es que pasan de estadísticas de eficacias absolutas a eficacias relativas y viceversa. También. Que prestar atención a esto, vosotros mismos, y a si ver no, a dónde y yo que llegáis. soy de letras mixtas, si no, aquí también viene mucho resumen, aunque no tanto de fichas técnicas, sino de otros temas también en los prospectos y fichas técnicas. Que yo intente hacerlo como más sencillo para padres, como a mí me hubiese gustado que me lo hubiese explicado alguien que supiera, como tú. Venga, gente. Gracias. Muchas gracias, Inma, por estos A 5 ti, minutitos. Un gracias. besillo. 1 año y 4 meses para 10 minutitos, pero a falta de pan buenas son tortas. Bueno, 20. Venga, gente, nos vemos. Chao.